Muy buenos días, amigos televidentes, gracias por sintonizarnos. Hoy retomamos el programa Pulso Político, un espacio destinado al diálogo, a los consensos, opinión de los temas y debates importantes que se están llevando a cabo en este país. El día de hoy trataremos la polémica Ley de Comunicación y hemos invitado pues actores importantísimos sobre el tema. ¿Quiénes nos acompañan esta mañana? Tenemos como invitado al asambleísta del país, el señor Rolando Panchana, al presidente de AER Guayas, el señor Otto Sonnenholder, y al presidente de la Unión Nacional de Periodistas de Guayas, el señor Washington Bisuete Negrete. Diferentes posturas, diferentes diálogos. Comenzamos este debate con el asambleísta Panchana. Asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Para hablar sobre el tema de los desacuerdos. ¿Qué pasó con los desacuerdos? ¿Es verdad que se rompió con un acuerdo político o no? Con el que se había pactado hace meses. No. Y enfáticamente no. En lo que se alega es que en el punto cuarto del acuerdo, nosotros al integrar el Consejo de Comunicación e Información con delegados del Ejecutivo, violentamos el acuerdo, pero el acuerdo dice claramente que debe ser un consejo autónomo e independiente del gobierno y de los poderes fácticos, pero en el mismo punto cuarto dice que debe tener capacidad de regulación administrativa. Y esto la oposición no lo responde jamás, porque no tiene argumento. ¿Por qué debe haber representantes del Ejecutivo ahí? ¿Por qué esta ley aborda, primero, regulación administrativa? Y de acuerdo a la Constitución, que está vigente, la capacidad de regulación administrativa le compete a la función ejecutiva, a ninguna otra. Y la segunda razón es porque si hay gestión del espectro radioeléctrico dentro de la ley, el espectro es un recurso estratégico que solo puede ser administrado por la función ejecutiva. Entonces, son dos condicionantes clarísimos que, a la luz del acuerdo, nos llevan a nosotros a integrar el Consejo con dos representantes del Ejecutivo, 2 de 7, en clarísima minoría, no como hasta hoy, y digo hoy porque la ley de radiodifusión y televisión sigue vigente en cuanto a la gestión del espectro radioeléctrico, donde el presidente de la República designa directamente, sin concurso y sin requisitos, a 4 de 6 integrantes de lo que era el CONARTE. Asambleísta Panchana, pero tal parece que durante estos últimos días, lo sucedido, lo registrado anteriores días en la Asamblea, pues daría como legal o ilegal su posición, es decir, su nuevo plazo para tratar una nueva ley de comunicación. Es lo que dice la oposición. Decían que tenían 60 votos, que ahora tienen 45. Bueno, lo cierto es que ¿es legal o es ilegal? Aquí hay una sola ley para determinar esto, y esta es la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y un solo artículo, el 112. ¿Qué dice el 112? De reemplazo en caso de ausencia. En caso de ausencia temporal o definitiva. Atención, que esto es lo clave. En las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional o en las comisiones especializadas, las y los asambleístas principales serán, imperativo, reemplazadas por los suplentes. ¿Qué ocurrió el viernes 18 de junio? Yo estaba encargado de la presidencia de la Asamblea, 6:30 de la mañana, fui a Guayaquil a cumplir una actividad, estaba fuera de la Asamblea, por lo tanto, había una sesión convocada a las 9:30 de la mañana y yo principalicé a mi alterna, a mi suplente. Pero es que, ¿usted era presidente de la Asamblea? Sí. ¿Y no puede hacer las dos cosas? No. Porque el propio artículo 112, quinto inciso, que nunca lo leen, pero es el mismo artículo, dice: quien reemplace al principal cuando este último ocupe un cargo directivo en cualquiera de los órganos de la Asamblea Nacional no tendrá la misma condición del reemplazado. Es decir, mi alterna no puede ser jamás segunda vicepresidenta de la Asamblea, sino siempre será la alterna del asambleísta Panchana, que fue elegida en papeleta por los votantes del Guayas como yo, como alterna. Entonces, aquí está clarísimo el tema. ¿Que es una misma persona? No, son dos. Yo me llamo Rolando Panchana y ella es Verónica Barufaldi. ¿No, verdad? Y la prórroga fue decidida por el presidente en funciones de la Asamblea el día sábado 19 de junio, cuando la sesión de la Comisión de Comunicación terminó
el día viernes 18 a las 4 de la tarde. Es decir, no hay conexión entre lo uno y lo otro. Y déjeme terminar con esto, que lo voy a revelar al país. Tanto es verdad, y lo saben, los que dicen esto, lo saben, porque eso es lo perverso, saber algo e inventarse otra cosa, que el reemplazo de un principal ni siquiera puede darse en las sesiones, sino durante las sesiones. Y yo le voy a mostrar aquí un documento, una certificación oficial, del 16 de junio, es decir, 2 días antes del cuestionamiento. El asambleísta Montúfar se dirige a Betty Carrillo y le dice: por medio de la presente comunica usted que se principalizará mi alterna, la señora Grace Patricia Almeida, a partir de las 19:30 hasta las 20:30. La principalizó por 1 hora. Es decir, que se está sesionando en derecho. Sí, totalmente. No se está faltando derecho a la ley. Perfecto. Se está aplicando la ley y la Constitución y la ética con claridad. La posición de nuestros dos invitados también que nos acompañan esta mañana, señor Sonnenholder. Gracias por estar aquí. Después de haber escuchado a la asambleísta Panchana, más lo que la derecha dice, ¿no parecería también un entrampamiento por parte de la derecha esto acaso? Minerva, yo que le responda a la derecha, yo no represento ni a la izquierda ni a la derecha, sino a los radiodifusores. Pero eso no sometería al sector de AER, a que se alargue más el tema, se alargue el debate. A nosotros como AER lo que nos interesa es seguir debatiendo porque creemos que hay cosas que todavía pueden ser mejoradas. Y eso es lo que hemos venido conversando con Rolando, con el asambleísta Panchana. Él estuvo en AER hace más de un año ya, en el mes de noviembre del año 2009, casi un año ya. Y la idea es seguir conversando sobre temas que nos preocupan. Vea, Minero, a mí no me interesa opinar si es que la actuación del señor Panchana fue correcta o no, porque eso lo tienen que resolver los asambleístas. Yo no quisiera que el señor Panchana opine sobre asuntos internos de AER tampoco. Pero sí me interesa, como radiodifusor y como presidente de un gremio de la radiodifusión, que el debate se amplíe un poco más, porque creo que hay puntos todavía que debemos de tratar. Con orden, con respeto entre nosotros y tratando de buscar un fin que es una ley de comunicación que beneficie a todos. Punto. Sin enemigos, sin beneficiar a nadie en particular, ni enemistarse con nadie, ni se trata de revanchas, ni de venganzas, ni de proteger intereses, se trata de hacer una ley de comunicación que sea para el beneficio del país. Yo le pregunto esto porque sí es verdad que hay que hablar a través de todos los temas puntuales que se deben de debatir. Los miembros de la comisión a lo mejor no se han puesto de acuerdo para que el debate entre, salga del entrampamiento o entre a un debate donde se delineen, ahora sí, bueno, en qué estamos de acuerdo y en qué no. Y AER es parte fundamental, pues también de... AER opina sobre los temas puntuales de la ley de comunicación como lo vamos a seguir haciendo. Tenemos observaciones puntuales sobre materia de comunicación, sobre política de comunicación también. Desde el gobierno hemos hecho observaciones también. Ese tipo de cuestiones las vamos a seguir haciendo, Minerva. Seguimos esperando y ojalá Rolando nos brinde la apertura para poder seguir conversando en la asamblea y seguir aportando. Sí. Ya, vea, usted pregúntele al asambleísta Panchana cuál ha sido la posición de AER Guayas, porque yo soy representante de AER Guayas. Él sabe que hemos estado en la posición de aportar. Él inclusive siempre muestra un documento con el que hicimos un principal aporte. El problema ha sido es que pasamos de una ley a otra. Entonces ahora la nueva ley, la que presentó el señor Andino hace unos días nada más, requiere un análisis similar por parte de AER, requiere una revisión legal, jurídica, como lo hicimos en esa vez. Y lo que queremos nosotros es tener garantizado ese espacio para que esas observaciones sean consideradas. Eso es lo que nos interesa, Minerva, como AER. Le repito, pues ya el señor Panchana verá cómo argumenta esa actuación, ya verán los asambleístas y la derecha cómo argumentan que estuvo bien o mal, pero eso Señor Bisuete, su rol aquí es sumamente importante porque a través de la Unión Nacional de Periodistas se habla también de lo que los periodistas piensan, es decir, no ya los dueños de los medios, sino los actores, quienes hacen la noticia, ¿verdad? Y de ahí pues que la Unión Nacional de Periodistas tiene está dividido en cuanto a su opinión, muchos de ellos son así. Con lo sucedido durante estos días, si hay entrampamiento o no con la ley, ¿cuál es la posición de ustedes? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. En primera instancia debo señalar que lamentablemente, si es que hay entrampamiento jurídico o no, eso perjudica, y más a nosotros los periodistas. ¿Por qué? Porque lo que decía el señor Sonnenholder es hay que permitir que avance, el debate tiene que continuar, hay que llegar a los consensos y todo. Y esto lo que ha hecho es casi perder, ¿cuánto? 15 días, 3 semanas en si es o no un enredo jurídico o no. Que las instancias de la Asamblea son las que tienen que definir y determinar si hay o no anomalías. Lo que nosotros como periodistas estamos viendo es eso. Lamentablemente se está dilatando el tema y eso perjudica más a los periodistas y por supuesto a la población porque es la que recibe un producto de calidad que es hecha por los periodistas. Pero la ley
es fundamental, la que va a regir el destino de lo que va a ser la comunicación en el futuro. Por eso entonces, más que en analizar o de si está bien o está mal la participación suya, lo que estoy viendo es que eso está perjudicando, estamos perdiendo el tiempo, no avanzamos y eso obviamente va a perjudicar. ¿Porque se consensa a todo nivel o solamente a nivel de parlamentarios? Debería ser en primera instancia a nivel de Parlamento porque es donde se va a determinar la ley, ¿verdad? Entonces, una vez que ya comience el debate en el Pleno, por ejemplo, si es que se da paso al segundo y definitivo debate del primer informe, entonces allí sí nosotros tendríamos que entrar a trabajar para el consenso nacional, donde los periodistas también tenemos que aportar lo nuestro, porque somos uno de los protagonistas principales del sistema de la comunicación en el país y como tal no podemos tampoco quedarnos al margen de esta situación, como hasta ahora lamentablemente se ha venido dando. ¿Hasta dónde es necesario, y esto le pregunto a los tres, que sea debatido todo lo que la oposición quiere que se establezca o que se madure la idea, que sea analizado por el CAL? ¿Qué tan importante es el CAL aquí con cada uno de los puntos que entran a debatir? A ver, el CAL no tiene intervención y yo respondo porque aquí la ley orgánica es clarísima. Ellos pretenden volver a... Lo que ellos quieren es archivar la ley. Nosotros le hemos dicho, digan las cosas frontalmente. Otto ha dicho y Washington ha dicho, queremos que siga el debate. Ellos no quieren debatir. Ellos no quieren llegar al debate al Pleno. Ellos están buscando cualquier pretexto para deslegitimar el trabajo de la comisión, que es un trabajo de 9 meses. Ya hablaremos de eso, con documentos y con cifras que testimonia un gran esfuerzo por lograr consensos, incorporar a la gente. Nosotros queremos debatir, pero ellos lo que quieren es deslegitimar la institucionalidad de la Asamblea, quieren hacer a un lado el trabajo de la comisión, y si usted se pone a revisar entre lo que ellos plantean y lo que está en el informe para segundo debate en el Pleno, no hay grandes diferencias más allá de asuntos en los que nosotros como movimiento sí hemos insistido que deben ser esenciales en la ley. Y aquí pueden haber dos posturas, la que tienen los dueños de los medios o la que tiene la oposición. ¿Hay miedo acaso a que esto llegue ya a manos del presidente? No, yo creo que no deberían temer. El presidente de la República tiene el derecho, como colegislador en cualquier ley, para dar su opinión, no solo en esta. Entonces ahora yo estoy escuchando en los últimos meses una teoría curiosa de democracia en el Ecuador, que todas las leyes que salgan de la Asamblea tienen que provenir de un acuerdo también con el presidente para que no las vete. Perdónenme, es una falta de respeto para el presidente. Como que si el presidente nos envía la ley de hidrocarburos con la condición de que nosotros simplemente la aprobemos y que no le movamos una letra. Es una falta de respeto a la Asamblea. Entonces, ese tipo de propuestas, entre comillas, son una curiosa forma, ¿no?, de entender la democracia en estos momentos en el país. Señor Soneholder, usted no solamente representa a él, sino también es empresario de una radio. ¿Cuál es su posición con respecto a los planteamientos, pues si la CAL o no tiene potestad para no solo opinar, sino influir en una votación, en una decisión? A ver, Minerva, AER, primero yo sí quiero decir algo. AER, en resolución, en asamblea ampliada y sus agremiados, pidieron el archivo de la ley, AER Guayas, repito. Y le voy a decir en qué se basó, y eso es público porque son actas de AER. Se basó en temor al veto presidencial. Y no temor porque muchos de ellos son inclusive amigos del presidente y lo estiman, sino ese temor se basó en la campaña que hiciera la presidencia de la República a través de la Secretaría de Comunicación en contra de los medios de comunicación. Es decir, esa acción mediática, esa acción comunicacional generó una reacción a la cual no me parece justo decir al que le cae el guante o al que le calce el guante que se lo chanta. Me parece una respuesta que no está a la altura de la situación, sino que pone o devela una posición desde la visión de los medios o de las radiodifusores de agresión, que dice un momento, si el presidente piensa así, ¿qué irá a hacer con esta ley? Porque a la final es la política de comunicación del Ejecutivo refleja, supongo yo, la visión del presidente de la República, al menos lo asumo. Entonces, si hay esa visión de los medios, ¿qué va a hacer el presidente con esa ley? Yo dirigí esa sesión y mi intención, como presidente me toca dirigir, más no votar una sesión de él, mi intención era decir, ¿cómo vamos a analizar esto? Y la mayoría presente, alrededor de 30 agremiados, somos 60 en Guayaquil, pero alrededor de 30 agremiados en esa reunión, decidieron decir, no, tú tienes que pedir el archivo porque no podemos confiar en lo que pasa en el Ejecutivo luego como legislador. Y
Adicionalmente, viendo el lado positivo de esa decisión del gremio, que repito, no es una decisión personal, porque yo no tomo decisiones a título personal, sino son decisiones consensuadas por los radiodifusores. Yo sí pensé en algún momento que era positivo que tengamos un año para seguir debatiendo un tema tan delicado, incluyendo los criterios de todos lados, de la ciudadanía, de los dueños de los medios, de los periodistas, de gente como el señor Bisuet, de la derecha, de la izquierda. De todos los sectores. Eso es lo importante, Minerva. A veces me preocupa a mí cuando veo el debate de la ley de comunicación que hay una especie de apresuramiento. Ya el plazo que regía la Constitución en sus transitorias, y ese plazo ya venció. No hablan hace más de todos un los año. actores y se interponen pues solamente las necesidades muchas veces de los dueños de los medios. Que hay mucha gente, Minerva, pero hay mucha gente que dice que la ley de comunicación ya no puede ser porque ya venció el plazo de la transitoria de la Constitución. Pero lo cierto es que no podemos caer en eso, porque vea, usted habla mucho de los medios de los dueños de los medios. Yo le garantizo que al menos los dueños de los medios que somos concesionarios, es la realidad que yo conozco un poco más, nos interesa la ley de comunicación, nos interesa que se dé. Es obvio. Los concesionarios, porque la ley actual tiene serias falencias. La ley vigente es una ley que permite clausurar, que permite cerrar, que permite quitar señal por días, revertir, y esos son puntos que están claramente prohibidos por los tratados internacionales en materia de libertad de expresión. Sobre esos puntos hablamos en nuestro segundo espacio, así que hacemos rápidamente una pausa. Los invito a que sigan en nuestra sintonía. Somos Pulso Político. Este domingo estamos hablando de la polémica Ley de Comunicación. Regresamos enseguida. Pulso Político, un espacio de opinión y debate. Los actores de este domingo, el día de hoy, para la tan polémica Ley de Comunicación, nos acompañan el asambleísta de País, el señor Rolando Panchana, el presidente de AER Guayas, el señor Otto Soleholder, y el presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas, también el señor Washington Bisuet. En este segundo bloque vamos a hablar sobre la conformación de la Comisión Reguladora de Medios. ¿Quiénes la deben de conformar? Lo leo textualmente, pues la función ejecutiva, un delegado de los consejos de igualdad, 2 delegados de la función ejecutiva, de un delegado de los consejos de la igualdad, un miembro postulado por las facultades y escuelas de comunicación social y 3 integrantes designados por la ciudadanía a través de un procedimiento de selección organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Algunos sectores están en desacuerdo, otros no. Asambleísta, ¿por qué el sector del gobierno lo necesita y lo ha estipulado y lo quiere así? No es un problema del gobierno, es un problema de la Constitución. La base es constitucional. Si hay un organismo con regulación administrativa y que tiene gestión del espectro radioeléctrico entre sus atribuciones, no puede estar ausente el Ejecutivo. Lo que nosotros hemos hecho es poner al Ejecutivo en franca minoría para que no tenga el control del organismo y se garantice así su independencia. Porque independencia es eso. Usted es dependiente cuando alguien lo controla. Pero ¿cómo puede controlar un organismo de 7 personas 2? No pueden, porque están en franca minoría. Pero no puede excluirse si se diseñan políticas públicas en el tema, si hay regulación administrativa y si hay gestión del espectro radioeléctrico, al Ejecutivo de estar presente allí y de dar su opinión y por supuesto consignar su voto a través de esos 2 delegados. Lo importante es cómo es ahora. Ahora es, hasta que se derogara el CONARTEL, en esta ley, la ley de radiodifusión y televisión, eran 6 los miembros, 4 directamente designados por el presidente. ¿Con qué requisitos? Ninguno. ¿Con qué escrutinio público? Ninguno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No de un... Y además, para dejarlo claro a la gente una vez más, mientras la ley de radiodifusión y televisión dice claramente en el artículo 44, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión regulará y controlará hasta la moral de los actos y programas de radio y televisión. Nosotros no controlamos, solo regulamos
que es una actividad de suyo diferente que el control. Entonces, aquí hay que poner un poco de objetividad al tema, y yo me pregunto, que el Consejo de Participación Ciudadana está dominado por el gobierno. ¿A quién ha elegido el Consejo de Participación Ciudadana? ¿A quién? Para llegar a esa conclusión. ¿A quién? ¿Qué proceso ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana para decir está controlado por el gobierno? Ninguno. Entonces, lo que existe aquí es una serie de subjetividades, de intenciones políticas para que no haya ley. Los intereses contra la ley de comunicación son todos dirigidos a que no exista una nueva ley. Señor Washington Bisuet, usted que representa al gremio de periodistas de Guayas, ¿no se piensa lo mismo a través de la UNP a nivel nacional? De ahí, ¿qué tan factible o qué tan bueno es que se pongan todas estas peticiones dentro del Consejo de Comunicación? ¿Están de acuerdo ustedes o no? Mire, en principio cuando se dio a conocer o se inició el debate a nivel nacional, nosotros definitivamente estábamos de acuerdo con que se integre en la comisión también los representantes de los medios de comunicación y de los periodistas. Eso no prosperó, está bien. Pero el punto fundamental en el que todavía debatimos, y ojo, esta es la diferencia que hacemos con los demás núcleos y particularmente con la matriz de UNP nacional, en el sentido de que nosotros respaldamos este proyecto de ley porque aquí se da la posibilidad pues, de que esa ley sea respetada, porque hasta ahora existe la que está en vigencia, decía el señor Panchana, pero nadie la hace respetar. Se habla de contra el monopolio y todo lo demás, la regulación equitativa, el reparto equitativo, pero nadie la ha hecho controlar. Entonces es necesario que a través de la comisión, decíamos nosotros, que tenga el carácter de sancionadora también, pero no prosperó eso igual. Pero ahora estamos también solicitando que por lo menos tenga el carácter de vinculante hacia una sanción definitiva, pues. Porque si la ley no la cumplen o no la aplican, pues la comisión tiene la obligación de ¿qué? De entregarle la documentación necesaria de esas falencias y de esas ilegalidades para que se dé justamente la sanción, ¿verdad? Esa asambleísta, ¿por qué no fue tomada en cuenta? ¿Por qué no se la debatió, no se la puntualizó, no se la puso a trabajar? En las atribuciones del Consejo está clarísimo que eso es factible. Es decir, el Consejo tiene facultad de regulación. Y ahí están, a diferencia de la ley actual, ahí están las causales específicas para sanciones. Pero tal parece que se la dejó pasar. No, están allí. Sí es cuestión de leer simplemente las atribuciones del Consejo. Y no son subjetividades. A ver, perdónenme, pero la gente tiene derecho a saber, por ejemplo. Así es. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado durante los últimos 15 años? ¿Sabe cuál es una causal de sanción según la ley de radiodifusión? La G, uso incorrecto del lenguaje. Que un programa no esté dentro de los parámetros de lo moralmente admisible. Así es esta ley. Eso ha pasado 15 años en este país. Entonces mi pregunta a todos aquellos que se oponen a la nueva ley es, ¿cómo esto, siendo más subjetivo, más restrictivo, más prohibitivo, resulta más beneficioso para la libertad de expresión en este país? Yo esa parte no la entiendo. O sea, porque si es verdad que de parte del gobierno hubiese un hostigamiento o una intención de sojuzgar a los medios y de coartar su libertad de expresión, el presidente se queda con lo que tiene. Y el tema más importante, señor Honeholder, ¿de qué manera deben de ser juzgados los medios y en qué temas? Yo ahí sí tengo que diferir en algunas cosas. Primero, de la composición del Consejo de Comunicación, AER le envió al asambleísta Panchana en su momento una sugerencia en la que lo que hacíamos era corregir la propuesta inicial en la que había mayoría de la Presidencia de la República. ¿Por qué pedíamos eso? Porque si tanto se ha criticado la gestión del espectro, que ha estado desde hace 15 años en manos de los diferentes ejecutivos, con mayoría del Ejecutivo, ¿para qué vamos a repetir esa situación? Es decir, ya hubo una mala experiencia del manejo político de las frecuencias, evitémoslo. Eso fue lo primero. Lo segundo que yo creo... Pero no decían que no había, que no hubiera representantes... No, pero ya le voy a explicar por qué ya eso voy. Lo primero que yo creo es que se debe separar dos cosas. Yo creo que esta ley, más de ser una ley de comunicación, es una ley, podríamos llamarla de medios, porque contempla dos partes. Administración del espectro, que por lo general es manejado aparte de los derechos de la comunicación. La administración del espectro siempre tiene que tener al menos un representante del Ejecutivo en algún consejo, porque eso es un recurso del Estado y sería pues ridículo andar diciendo que el Ejecutivo no tenga nada que decir sobre la administración de un recurso del Estado. Que ya no tenga mayoría por las experiencias anteriores, esa fue la propuesta de AER. Lo otro, y le decía, separemos las cosas.
Una cosa es la administración del espectro, que hoy en materia de comunicación se lo utiliza para radio y televisión específicamente, y otra cosa son los derechos de la comunicación, en lo que no hay mucho que inventar. Si le aseguro, Minerva, que nos hubiésemos ahorrado mucha polémica y mucho problema. Y lo invito, tal vez el asambleísta Panchana ya la conoce. Vea, por ejemplo, la legislatura uruguaya. Uruguay tiene su ley de comunicación, es una ley donde los derechos de la comunicación están garantizados, repito, donde no hay mucho que inventarse, porque básicamente es una transcripción de lo que ya está proclamado en los tratados internacionales. Pero se cumple. Bueno, pero ahí vamos al otro punto, Minerva. Aquí se ha hablado mucho de los atropellos de los medios de comunicación. Eso ha sido, y es un poco lo que me ha preocupado a mí, eso ha sido el puntal comunicacional para justificar esta ley. Me apena, porque vea, la ley actual es una ley muy clara y muy dura, extremadamente dura en muchas cosas. Por ejemplo, prohíbe la concentración de medios de comunicación. Si es que hay casos probados de concentración, ¿por qué no han actuado en base a esta ley? Pregunto yo si la ley lo prohíbe. Ese tipo de cuestiones, es decir, querer acusar a los medios de defender algo que en el fondo los deja expuestos. Y volvemos a algo. Me preocupa que en la ley de comunicación, que mezcla el tema de espectro con derechos de la comunicación, puedan existir intromisiones en el Poder Judicial. Y conversaba con usted hace unos minutos y la mayoría de ustedes coincidían en algo que a mí me apena, que puede ser que sea una realidad. Decía usted, los ciudadanos no hemos tenido defensa ante los medios de comunicación. Oiga, yo le garantizo que eso no es culpa de los medios de comunicación. Es lamentable que el Poder Judicial no sea independiente. No es el sistema caso. Y dentro de las atribuciones del borrador que tengo aquí en mis manos, el artículo 35 habla del literal de el monitoreo técnico de la programación tanto de radio y televisión con el fin de determinar el cumplimiento de la clasificación de contenidos, franjas y horarios. Es decir, ¿qué decimos los comunicadores? Y si lo que decimos es verdad, es mentira, está sujeto a derecho o no, ¿quién nos escucha? ¿Quién nos regula? ¿Quién nos determina? ¿Quién nos califica? Efectivamente, por eso ratificaba en el sentido de que la comisión tiene que tener esa obligación, o el Consejo de Comunicación, tiene que tener esa obligación en primera instancia. ¿Cómo? ¿Qué instancias, qué facultades, qué atribuciones? Eso tendrán que justamente los legisladores determinar. Pero lo que sí se debe es ratificar en el sentido de que la población que recibe un producto informativo tiene que ser de óptima calidad. Y por eso nosotros más que nada estamos buscando es justamente que la ley tiene que tener ese carácter de sancionador. Que está dentro de las atribuciones también, es decir, rendir cuenta a la ciudadanía de lo que se está diciendo. Está bien, pero exactamente, eso es para el periodista, pero quien determina o quien lleva el mensaje es el medio de comunicación. Y ahí está nuevamente la confusión. O sea, ¿se debe sancionar al medio o simplemente la responsabilidad ulterior del periodista profesional? Porque si el periodista profesional como tal hace su trabajo con eficiencia y con lo que se espera de su profesionalismo, pues no habrá necesidad de aplicar la ley. No estamos involucrados todos ahí en el momento que podemos o tenemos el derecho a hablar frente a un micrófono. La responsabilidad en cuanto a lo que decimos, es decir, la responsabilidad ulterior. De ahí pues que dentro del debate, que debe de ser tomado en cuenta para saber si lo que se dijo tiene una trascendencia o se puede hacer incluso hasta daño a la comunidad, a una persona determinada, ¿no? Bien. La televisión es tan poderosa, y esto la gente tiene que tener claro. Por ejemplo, estamos en un programa de televisión, que una sola toma, una sola imagen de 3 segundos puede causar más impacto y efectividad que la decisión de un juez, que el pronunciamiento de un fiscal, que el proceso jurídico más limpio, puro y rápido que se dé en un país. Eso es lo que la gente debe tener claro. A mí me llamó mucho la atención que cuando discutíamos esto en la comisión, habían asambleístas que decían que el periodista o el comunicador social no debía tener responsabilidad ulterior. Yo siempre decía, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, porque todos los integrantes de una sociedad debemos responder por las consecuencias de nuestros actos. ¿No es consecuencia acaso de lo que ha sucedido todos estos años? Es decir, que hemos estado acostumbrados a vivir en un país donde los medios han querido y han hecho todo lo que han podido. Es que no es un tema solamente de derechos, que esta es una ley... Es que se confunde. Que garantiza derechos. Y yo puedo probarlo con el contenido de nuestro segundo informe. Pero fíjese, es también un problema de mercados. Entre las atribuciones del Consejo está transparentar la información sobre el tiraje, sintonía y niveles de audiencia de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esa información de mercado se circunscribe a Quito y Guayaquil. Y yo pregunto,
Y en Zamora, Chinchipe, ¿cuál es el medio más sintonizado? ¿Tenemos mecanismos para saberlo? Y los periódicos de este país, ¿por qué no ponen en alguna parte cuál es el tiraje diario de su edición, para saber exactamente a qué atenerse? ¿Por qué en este país, y voy a coger un ejemplo de Estados Unidos para que nadie se enronche, ni de Bolivia, ni de Venezuela, ni de Argentina, ¿por qué en este país no hay algo como la Billboard, por ejemplo, que semana a semana determina cuáles son las canciones más escuchadas en las radios? ¿Y cuál es el efecto de eso? El efecto de eso es que el autor, el compositor, el productor de esa canción cobra pues regalías por eso. Vaya, pregúntele a los artistas si han cobrado alguna vez en su vida regalías por sus obras musicales, por sus canciones. Nunca. ¿Por qué? Porque no ha habido un organismo en este país que defina eso. Y eso pretende ser el Consejo. Y en esa línea que está expresando Washington es precisamente en la que ha trabajado la Comisión. Y las necesidades que tiene tanto la televisión como la radio y también la prensa escrita no son iguales, definitivamente. Señor Sonnenholder, en el tema pues de la reversión de las frecuencias, qué importante es hablar y si se les va a dar el mismo derecho a quienes tienen alcance nacional, a quienes tienen alcance local, cuando se está hablando ahora pues también de entregarle frecuencias a los sectores de diferentes comunidades del país. Yo quiero hacer un paréntesis, Minerva, y me va a disculpar, sé que el tiempo es breve, pero a mí me preocupa que la legislación se inspire en criticar la actuación de los medios de comunicación. Perdón, volviendo al tema anterior, me preocupa que siempre digan los medios que han hecho lo que les da la gana y los medios que no. Me preocupa porque una legislación no puede ser inspirada en algo así, tiene que ser inspirada en favor de algo. Deberíamos de legislar pensando en fortalecer los derechos de la ciudadanía, deberíamos de legislar pensando en brindar la igualdad de oportunidades a la ciudadanía y no pensando en cómo vamos a castigar a alguien. Eso es lo que a mí me preocupa primero. Le digo, Minerva, yo sí quiero cerrar este punto porque es trascendental en este debate. La responsabilidad ulterior ha existido siempre en lo legislativo en el Ecuador. Es muy fuerte, es penal. En otros países se debate ya la despenalización de ese tipo de responsabilidad ulterior. Lo importante es fortalecer la institucionalidad y la independencia de la justicia en el Ecuador para que pueda actuar ante la amenaza de un medio de comunicación. Pero para eso hay que establecer reglas claras. Y la ley que propone la mayoría tiene un punto favorable que yo siempre lo he hablado. Propone el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo. Y que no sirva solo para atender a la ciudadanía en caso de los medios de comunicación, que sirva para defender a la ciudadanía ante una serie de atropellos que pueden existir en el día a día de este país. Así es. Entonces, esos son puntos importantes. Pero sí les voy a pedir de favor que cuando enfrentemos este tema no hablemos en contra de algo, sino a favor de las cosas. Yo creo que de lado y lado ha cometido ese error, con el tema de la mordaza, con el tema de los medios abusivos, y hemos caído en una especie de polémica innecesaria. Derecho a la réplica y cómo defenderse. Una especie de polémica innecesaria, mi estimada Minerva. Yo digo, esto es muy fácil de legislar si todos lo hacemos con cabeza y con responsabilidad. Washington, sí, rápidamente porque tenemos que ir al siguiente bloque. Sobre este punto, sobre las atribuciones de los medios. Mire, definitivamente cuando nosotros presentamos nuestras propuestas y nuestras observaciones, nosotros decíamos que lo fundamental era que al inicio de la estructuración de este nuevo cuerpo legal se tomen en consideración en primera instancia que los dos protagonistas principales, los medios y los periodistas, definitivamente tienen intereses distintos. Sí. Lo que había que hacer es ubicar cada uno en su contexto y eso amalgamar. ¿Para qué? Para que lo que dice el ingeniero, quien sea el beneficiario, sea el público que recibe el producto informativo, porque solamente de esa manera podemos destruir. Lo que he hecho ahora es simplemente mezclar las dos cosas, ¿verdad? Se superponen los intereses de los medios sobre los del periodista, en fin. Lo que hay que hacer es estructurar definitivamente esto. ¿Para qué? Para que la ley sirva. ¿Para qué? Para que el producto que reciba nuestra audiencia sea de óptima calidad. Nos vamos a corte. El siguiente, al regresar, trataremos nuevamente sobre el tema que le pregunté al ingeniero Sonnenholder, sobre las frecuencias de radio. Hacemos una pausa. Somos Pulso Político, un nuevo espacio de opinión. Este domingo, la polémica ley de comunicación. Ya regresamos.
Estamos ya de regreso, somos Pulso Político, estamos debatiendo, hablando este domingo sobre la ley de comunicación. Nuestros invitados, el asambleísta Rolando Panchana, el presidente de AER Guayas, señor Otto Sonnenholder, y el presidente de la UNP Guayas, el señor Washington Bisuete. En este bloque vamos a tratar sobre la entrega de frecuencias, si ha sido ilegal o no durante los 15, 20, no importa, los últimos años, que ahora pues al querer ser normalizadas, se encuentran pues en un debate si es legal o no, asambleísta Panchana. Vea, nadie puede discutir en este país que ha habido un festín con frecuencias en lo que fue el CONARTEL en los últimos 15 años. Y allí hay culpa de parte y parte. Del Estado, a través de quién, de la función ejecutiva, que lo permitió y que no utilizó las herramientas de la ley de radiodifusión para frenar el tema, y también de los gremios, porque de los 6 miembros del CONARTEL, que debía ser regulador y controlador del tema, 2 eran el presidente de la Asociación de Canales y el presidente de AER, pues. O sea, aquí nadie está libre de pecado. Nadie. Hacia atrás. Existe un informe de Contraloría que no se lo ha aplicado y que nosotros en la ley, ¿qué decimos? Se respetará el tiempo de concesión de los títulos habilitantes otorgados ante la evidencia de esta ley. 1. 2. Nosotros definimos claramente que el informe de Contraloría hay que aplicarlo para corregir este tema porque ya existe. Y tercero, que las concesiones de radio y de televisión del espectro se pueden renovar una o más veces, así dice la norma, para que nadie interprete que nosotros estamos limitando ningún derecho o coartando o impidiendo las inversiones, cumpliendo los requisitos que establece la ley. Punto, y se acabó. Ese es el panorama descarnado que ha existido en este país. Esta ley no es contra nada, es pro todo. Impulsa la producción nacional, reivindica los derechos de la gente, las garantías, establece herramientas para garantizar esos derechos que hoy no existen, y sobre todo elimina una serie de subjetividades bárbaras. Un ejemplo, con esto termino, se rasgan las vestiduras porque nosotros hemos abierto la puerta indiscriminadamente a los programas oficiales, así dicen. ¿Qué dice el artículo 47 de la ley vigente? El Estado, a través del gobierno o de las entidades descentralizadas de derecho público o de derecho privado, con finalidad social o pública, exigirá, miren el término, que una o más estaciones, o sea, puede ser una o pueden ser todas, transmitan a costa de ellas la realización de cualquier, miren los términos, programa de interés social o público con sujeción a las correspondientes normas reglamentarias. Es decir, cualquier presidente en estos últimos 15 años puede poner normas reglamentarias que las reforma en cualquier momento para establecer indiscriminadamente esta atribución. ¿Qué hicimos nosotros? Lo corregimos y pusimos una regulación absolutamente estricta al tema. Entonces yo allí vuelvo a preguntar, ¿por qué dicen que está mal lo que hemos hecho? Señor Sonnenholder, yo pregunto, pues si al querer romper un poco el monopolio del cual ha sido acusado AER por tener el manejo de la gran mayoría de las frecuencias, ¿esto realmente perjudicaría al sector o no? ¿O ustedes están dispuestos en este momento? Que replantee su pregunta porque AER no es dueño de nada, o sea, AER no puede tener un monopolio. Es imposible porque no tiene propiedad de nada. Yo le hago esta pregunta en base pues a que quienes están al interior de AER han sido acusados de haber manejado durante muchísimos años pues a todo el sector de las radios. ¿Y puede ser un monopolio o no? Usted se va a referir a la actuación del miembro del CONARTEL que representaba a AER, que era uno de 6. Repito, el CONARTEL tenía 4 miembros del Ejecutivo, uno de los canales de televisión y uno de AER, que por lo general no coincidían en nada. ¿Cuál es la posición de ahora? Perdóneme un ratito porque sí quiero explicarle algo. La ley vigente prohíbe la concentración de medios. AER no va a defender concentración de medios. Al menos yo en Guayas no voy a defender concentración de medios. No me interesa porque es ilegal, porque así como exigimos que se respeten los tratados internacionales en temas de libertad de expresión y derechos de la comunicación, los mismos tratados internacionales están en contra de la concentración de medios de comunicación. Señor Sonnenholder, pero esa es la posición de ahora, porque durante muchos años sabemos que no ha sido así. Pero qué bueno que usted me esté diciendo que no sea así. Porque también la gente habla de AER y a la final les enseñan un comunicado público de AER. Dígame algo, porque de AER Guayas, al menos, repito, que es lo que yo represento, ni tampoco puedo yo hablar, es como que usted le quiera endilgar los errores de presidentes anteriores al señor Correa, pues, mi querida Minerva. O sea, yo le puedo responder por mis actos y puedo responderle por mi posición actual. Nosotros no defendemos, y dudo que alguien haya salido a decir
un presidente de Guayas, al menos dudo que haya salido a decir públicamente que va a defender la concentración de los medios, porque eso es defender una ilegalidad de acuerdo a la ley vigente. Ahora, ¿por qué no se ha actuado con la ley vigente para evitar la concentración de los medios? Es decir, lo que yo le quiero decir con esto es que no es necesaria, porque hay muchos que argumentan es que no quieren una ley de comunicación porque se les acaban los oligopolios y los monopolios. Vea, con la ley actual se acaban los oligopolios y los monopolios si alguien la quiere aplicar. Y otra cosa, así como hay concentración de frecuencias en el Ecuador tiene el espectro tal vez más democratizado de la región y del planeta, porque hay un exceso de frecuencias al aire. Guayaquil, Total. por ejemplo, tiene 100, solo en radio, 100 concesiones al aire entre AM y FM, 100. Guayaquil tiene 3 millones de habitantes. Para que usted se dé una idea, la ciudad de Lima, que tiene 13 millones de habitantes, me corrige el Rolando, que tal vez 13 millones de habitantes, tiene 27 concesiones al aire. Entonces, en el Ecuador, dentro de lo que Rolando puede llamar un festín de frecuencias, tal vez pudo haber sido también un espíritu para darle frecuencias a todos. En el Ecuador hay más de 1.700 concesiones. 1.700 concesiones, es una locura. Entonces, yo no le digo que esté bien o mal, al final ese es el acercamiento más democrático, de decir, ok, repartamos todo lo que hay, pero en manera justa. Pero sí le digo que, ya viéndolo desde la visión empresarial, y repito, el señor Panchana, que visita casi todas las radios constantemente, sabe que al menos la radiodifusión no es que vive, pues, ni está defendiendo una situación económica boyante, ni está defendiendo su pan. Oiga, yo le digo que la mayoría de los radiodifusores están ahí por amor a la camiseta. El haber repartido tantas frecuencias durante tantos años, señor Sonnenholder, no es el principal problema ahora, pues que se podría estar pensando que está eliminando el sector de la radio, sepultándolo. Usted podría verlo del lado social y decir que bueno que estén todas las concesiones entregadas, porque es lo más justo, porque hay radiodifusores de todo tipo, hay radiodifusores religiosos, universitarios, hay radiodifusores que están ahí pues viendo cómo pasan el día, que usted dirá, pues si lo quiere ver del lado social, decir, ay, qué bueno, qué justo que ha sido el Ecuador y ha repartido lo que hay en espectro. Si le pregunto a un empresario de la radiodifusión, le va a decir qué pena, porque a las finales es más difícil hacer este negocio que requiere mucha inversión, hacerlo competitivo. Lo preocupante más que lo que pasa hoy con las concesiones, y ya le habla a alguien con visión de futuro, es la transición. Le decía y les conversaba a los amigos aquí hace un momento. El espectro como lo conocemos hoy, y hoy está bien que lo debatamos porque sigue siendo parte importante de la vida nacional, el uso del espectro. El espectro está determinado a morir como lo conocemos, más pronto que tarde. Es decir, el Internet, a través de los medios digitales que por ahí se pueden utilizar, luego de que el Ecuador entre en una política de Estado de masificar el uso del Internet, se convertirá en el principal medio de comunicación. El medio de comunicación más grande del mundo ahorita es la red social en Internet, Facebook. 430 millones de usuarios. No es la CNN, no es Telesur, no, es Facebook. Entonces yo le digo, está muy claro que ese es el futuro. Nuestra preocupación más que qué pase con el espectro. Hay que defender la situación de los concesionarios actuales porque ahí hay empleos, ahí hay trabajo, ahí hay estabilidad, hay que defender esas y hay que garantizar estabilidad. Pero nuestra preocupación real, y usted me pregunta a mí como líder de un gremio, nuestra preocupación real es la transición. O sea, ¿cómo y en el vamos a momento que se le sobrevivir? entregue frecuencias a los medios más pequeños, que son netamente las comunidades, que también tienen derecho a expresar lo que quieren, lo que sienten, y sus programas de acuerdo a su lengua y a su etnia, ¿en qué papel quedan ustedes ahí cuando el sector de la radio se ve seriamente afectado por todas las redes de comunicación a nivel mundial? Muchos de nuestros agremiados, además la mayoría son radiodifusores pequeños. Sí, son muy pocos las radios grandes en este país. En nuestro país las radios grandes son muy pocas. Es que eso es esto es una mala percepción de la realidad. La mayoría de los radiodifusores son radiodifusores de empresas muy pequeñas. Y hay más de 500 concesiones comunitarias en el Ecuador, que equivale a casi el 30%, entre religiosas, universitarias, comunitarias, como las quiera llamar, porque hay que definir primero el concepto de comunitario, porque una comunidad puede ser el barrio donde yo vivo. 10 personas. Entonces hay que definirlo así. Bueno, yo voy a coincidir con Otto, y perdón que te interrumpa aquí, yo voy a coincidir con Otto en que lamentablemente la polarización del debate y la ceguera de la oposición, de que todo lo que venga del gobierno está mal, nos impidió abordar temas conceptuales, ¿no?, que hubieran sido muy interesantes incluirlos. Ha opacado temas como estos. Así es. Y que todavía estamos a tiempo de incluirlos en el segundo debate. Pero lo que debe quedar claro, que es ineludible que el país tenga, aparte de una ley de comunicación, una nueva ley de telecomunicaciones por las razones que ha dado Otto. Es decir, por la razón que ha dado Otto. Es decir, nosotros vamos con la digitalización a tener un panorama totalmente diferente, con la convergencia de servicios de telecomunicación, vamos a poder desde el celular manejar todo. Entonces, y eso no es una radio, no es un canal de televisión, es todo al mismo tiempo. Por supuesto. Los principales problemas de injurias en este momento en el mundo están en Internet. No están en una radio, porque a las finales ahí es inclusive más difícil encontrar la responsabilidad ulterior. Usted puede firmar como perico de los palotes y nadie se va a enterar quién es usted.
Entonces, yo creo que estamos encerrados en un debate muy hacia el pasado, muy lleno tal vez por las experiencias y vivencias de gente que en algún momento pasó un mal rato con un medio, pero sí sería más positivo. Pensar en el futuro, porque la tecnología se va a instalar en el país rápidamente a lo que pasa en otros. Entonces hay que involucrar a los actores y los diferentes medios, a las redes. ¿Usted se hubiese imaginado hace 14 años que iban a haber más celulares en el Ecuador que habitantes? Imposible. Por eso hay que pensar rápidamente en el debate. El único democratizador... Déjeme decirle, porque esto es un mensaje importantísimo. El único democratizador de la comunicación en la historia no ha sido ni una ideología, ni una legislación, ni un líder. Ha sido la tecnología. Gutenberg, cuando inventó la imprenta, 1400 tanto, Marconi en 1900 tanto, cuando empezó a utilizar el espectro para transmitir sonido, y hoy el Internet. Ese es el único verdadero democratizador. Y todos los programas salen ahí. Hacemos una pausa, regresamos ya con nuestro penúltimo bloque, la profesionalización. Somos Pulso Político, un espacio de opinión y debate para todos. Ya regresamos. Pulso Político, estamos en este momento con el tema de la ley de comunicación y este segmento vamos a hablar sobre la profesionalización. ¿Quién puede ejercer el periodismo? ¿Quién no? Y en todos los medios, pues si se cumple o no este requerimiento. El señor Washington Bisuete, usted que representa a la Unión Nacional de Periodistas de Guayas, le escribió una carta al director nacional de la UNP. ¿Qué pasó en esa carta? ¿Qué contestación tuvo usted cuando usted habla a favor de todo el gremio, de todos los periodistas que no reciben el apoyo, no son enrolados, no se les paga lo básico, lo elemental, para poder sobrevivir? Sí, efectivamente. Nosotros reaccionamos de esa manera ante la posición y el criterio vertido por la UNP Nacional, en el sentido de que este proyecto de ley, según ellos, está enredado jurídico y políticamente, pero simplemente dice que si la Asamblea no respeta el acuerdo que firmaron Fernando Cordero con un grupo de asambleístas, simplemente la ley no sirve. Entonces, nosotros reaccionamos ante eso porque la profesionalización de los periodistas y comunicadores sociales no puede estar supeditado a un acuerdo político. Nosotros estuvimos preparándonos en los claustros universitarios, el Estado invirtió en nosotros para prepararnos y bueno, para algo debe ser. Pues. ¿Por qué es importante la profesionalización del comunicador? Ahí viene justamente la profesionalización. ¿Por qué? Porque en primera instancia, lo que decía el señor Sonnenholder, que los empresarios invierten, tienen que proteger eso. ¿Cómo lo hacen? Haciéndolo con profesionales. Por eso los periodistas y comunicadores sociales tienen que fundamentalmente ser los que den vida a la empresa de comunicación social. Y ellos solamente pueden dar el éxito que requiere el señor Sonnenholder, es justamente interpretando lo que dice la ley. Hablábamos de responsabilidad ulterior. El periodista profesional ya sabe lo que tiene que hacer y no va a tener problemas con la responsabilidad ulterior porque está haciendo un producto profesional y objetivo para el mensaje que está tratando de... No hay unidad en el medio cuando estamos hablando de que son muchos los profesionales en el país que no están amparados, que no hay una ley que los defienda, porque muchas veces sus jefes, por oportunidad de darles el trabajo, te acoges a lo que tengo, no tengo para darte más, o lo tomas o lo dejas. Desgraciadamente pasa eso mucho en todo el país. En todo el país y en los distintos niveles de los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita. Simplemente no se funciona con periodistas profesionales y los periodistas que logran ingresar, bueno, es la excepción, decía el ingeniero, pero la mayoría de los medios lo que hacen es simplemente vamos a trabajar a coproducción. Entonces eso significa que el periodista tiene que no ir a buscar la información, sino ir a buscar el financiamiento de su sueldo, de su salario, y obviamente para responder ante la empresa periodística. Por esto es fundamental, ¿qué cosa? Que se determine los niveles de responsabilidad de los medios y de los periodistas, porque solamente así nosotros podemos cumplir con nuestro trabajo. Y por eso la ley está bien y la apoyamos. UNP Guayas apoya lo que dice este proyecto de ley en el sentido de que solamente se debe funcionar con periodistas y comunicadores profesionales. Hay dirección al interior de ustedes, es decir, el nacional apoya a quién.
Efectivamente, la ONP Nacional simplemente está apoyando a la posición que se respete el acuerdo ético político para a partir de allí iniciar el debate de cualquier proyecto de ley que se representa a dueños de medios seguramente, no a todos, no sabemos a quiénes. Porque el acuerdo político, eso es lo que pasa, se dice que representan solamente a los medios de comunicación y más. El proyecto que ha presentado ahora César Montúfar, prácticamente se determina eso o se concluye en eso, porque lo que le escuché decía que aquí todavía no consta la profesionalización de los periodistas, porque hasta la fecha que hicimos eso todavía no se había hablado sobre eso, porque el acuerdo ético político todavía no dice nada sobre la profesionalidad. Entonces me releva de cualquier comentario sobre el asunto. ¿Puede haber acuerdo ético político, asambleísta Panchana? Porque ¿por qué a uno sí se le exige título profesional y a otros no, cuando trabajamos todos en medios de comunicación? En realidad la posición de los que ha mencionado Washington dentro de la comisión siempre fue negarse a la profesionalización. Hay que decirlo francamente, y están las actas. Ellos no querían abordar ese tema en la ley. ¿Por qué? Porque es un tema escabroso. Pero hay que hacerlo. Sí, pero es que, ¿cómo no? A ver, vea, en este país hay la ley de ejercicio profesional de periodistas desde el 75. Que nadie la cumple. Que nadie la cumple. Y hay dos leyes adicionales, que la gente lo sepa. Hay hasta una ley de escalafón. Así es. Hay una ley de escalafón, firmada en la época de Fabián Alarcón. Que tampoco se cumple. Discutida en el Congreso, que tampoco se cumple. Así es. Entonces, por eso es... Para el sueldo mínimo de los periodistas. Sí, para un sueldo mínimo. Eso tampoco se cumple. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros incluimos artículos sobre los derechos inherentes al tema. Y entonces empiezan derechos laborales de los trabajadores de la comunicación, derecho a la cláusula de conciencia, que está en esa ley, pero no desarrollado. ¿Qué o quiénes impiden que se cumplan esos derechos que ya están vigentes? Pero, a ver, es que no los cumple porque son letras muertas, porque no están desarrollados adecuadamente en ese texto legal que es el 75. Nosotros le damos un adecuado desarrollo y además le damos la garantía, que es la herramienta para que eso se cumpla. ¿A través de qué? De un organismo. El problema es que esto no se cumple, porque si usted quiere hacer cumplir esto, tiene que ir o a la Inspectoría de Trabajo. Así es. Y en ese momento usted está liquidado. Totalmente. Ya, o tiene que hacer una acción de amparo constitucional, hay que ver si puede lograr algo con eso, o utilizar el atajo de los jueces civiles. ¿Cuándo termina eso? Nunca. En 3 años, 4 años, Nunca. 5 años. Sí que termina. Y tiene el afectado maneras de que se le respete su derecho hasta que eso termine. No lo tiene. Entonces, por eso nosotros hemos hecho, dentro del capítulo de derechos de libertad, una serie de derechos a la reserva de la fuente, a la protección contra la censura, a la cláusula de conciencia, el ejercicio profesional, para determinarlo claramente, inclusive poniendo aquí que en las entidades públicas y en las privadas con finalidad social o pública, las oficinas de comunicación o relaciones públicas estarán dirigidas por comunicadores, comunicadoras o profesionales, periodistas profesionales. ¿Para qué? Para dejarlo claro, que no es que el Estado está en contra de algo, no, se autoimpone una obligación que beneficia a la gente. Ahí está el derecho a la rectificación, a la réplica o respuesta. Que me van a decir, ¿es un derecho constitucional desde 2008? Claro, nosotros lo pusimos, pero de 2008 acá, ¿qué ha pasado con eso? No lo han cumplido. ¿Y por qué no lo han cumplido? Porque faltaba un desarrollo que, ¿quién debe darlo? La ley. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. En eso nos hemos concentrado. Sobre el mismo tema, señor Hohenholder, la importancia de tener frente a los micrófonos a no solamente responsables, sino profesionales de la comunicación, para que el mismo empresario, la misma comunidad, sepa pues que realmente si ese comunicador, conductor, ha estudiado, se ha preparado, está en un nivel óptimo de condición para poder tener ese rango de preocupación, de responsabilidad, además con la gente. Minerva, yo he tratado desde la dirección del medio que administro de aplicar aquel tema, sobre todo en materia de responsabilidad periodística, porque creo que para algo estudia la gente. Ahora sí le voy a decir algo, y sobre todo ahora que tengo esta experiencia desde que ejerzo el cargo de presidente de AEP. El periodismo, como casi todos los profesionales en el Ecuador, tenemos serias falencias. Lo grave para el periodista es que está más expuesto con sus falencias, porque está expuesto ante el público a diario. Yo le aseguro que de las experiencias que he vivido con periodistas hasta ahora, en el debate de esta ley y mis pronunciamientos públicos al respecto, a veces en titulares errados o titulares con serias faltas,
Yo no veo una mala fe como si lo ven otros. Yo veo una seria falta de formación académica. Y eso es lo que más me preocupa, porque si fuese mala fe, por lo menos ya sé que eso es incorregible. Pero el tema de la formación académica debe ser abordado con seriedad, sobre todo ahora que se debate la ley de educación superior. Porque si tuviésemos periodistas, que hay muchos buenos, pero si la gran mayoría de los periodistas de este país fuesen gente que está muy bien formada, oiga, yo ni siquiera voy a pensar, pues, antes de contratarlo, si es periodista o no. ¿No le parece? Me garantiza Minerva a mí con su buen trabajo y su formación, me está garantizando sintonía, me está garantizando responsabilidad. Tiene toda la razón, pero ¿no le parece que se debería de comenzar a nivel empresarial, dentro de los medios de comunicación, exigir el título? Porque una vez teniendo el título, el empresario puede exigir, la comunidad puede demandar. Minerva, yo le voy a dar mi experiencia. Los comunicadores más destacados en la empresa que yo manejo no son periodistas. Los que más destacan, los que mejor hacen su trabajo desde mi visión, son gente que tienen un talento especial que sin haber estudiado pues logran algo. Aquí tiene usted caso el señor Panchana, la gente lo conoce como licenciado Panchana, creen que es licenciado en periodismo porque hizo un gran trabajo periodístico casi la mayoría de su vida. Pero él no tiene el título, entonces hay casos y hay casos. Tres posiciones distintas, por factor tiempo. Sí, les voy a dar rápidamente un minuto a cada uno para que concluyamos rápidamente un debate que todavía queda muchísimo por decir. Mire, punto aparte, el empresario tiene derecho a simplemente escoger al periodista profesional. O sea, el que cumple bien y si no también. O sea, no es obligación que porque es periodista y contratarlo. El periodista profesional debería de marcar la diferencia. Exactamente. El rato que está bien formado marca la diferencia y llega solo. Ahora hay personas que van a los medios y destacan, bueno, es porque son espacios especializados, ¿verdad? Segundo, si el señor César Montújar, por ejemplo, hoy presenta ya la alternativa, supuestamente para remediar todos los daños que tiene el proyecto actual de la ley, pero sin embargo de entrada dice que no está contemplada la profesionalización. Entonces eso está diciendo que los profesionales entonces simplemente deben de ser un lado. Si van a ser a un lado a los periodistas profesionales, entonces también hay que dejarlos de lado a los médicos, perfecto, a los abogados, a los economistas y todo lo demás. Terminar con eso, decir primero que yo siempre me he sentido la excepción de la regla. Y eso confirma la regla, no la hace mala. Siempre me he sentido así. En segundo lugar, yo creo que, ¿cómo le justificamos al país si lo que dice Otto es que lo que se necesita es una mucho más seria y robusta formación académica? Si en la ley de comunicación no se exige ese mínimo requisito, ¿cómo entonces a alguien le va a interesar esa robusta formación si da lo mismo en la práctica prepararse o no? Esa es la cuestión fundamental que este país debe discutir. Y hay que arrancar por algo. Señor Sonejo. Primero, estamos de acuerdo con el tema de que los editores de periódicos sean profesionales, los directores de noticias en radio y televisión también. Es más, creo que la mayoría de los casos se da. Es un punto, que es lo que propone la ley. Lo que no creemos es que cualquier persona que se ponga un micrófono deba de tener un título profesional, porque eso sería un error. Desde mi visión, entiendo que usted tiene otro criterio, pero eso es lo importante, que cada quien puede tener. Segundo, creo que la formación académica, no solo por los periodistas, sino en general en el Ecuador debe de tener otro aproximamiento y debe de mejorar. Totalmente. Punto. Y hay una propuesta en el caso específico de los comunicadores que quiero hacerla pública. ¿Qué pasa si el impuesto a la renta que generan los medios de comunicación, ya he escuchado mucha gente decir que la comunicación no debería de ser un negocio, ¿verdad? ¿Qué pasa si el impuesto a la renta que genera la comunicación va destinado a escuelas de formación periodística y de investigación en tecnología de la comunicación, que hoy es un tema tan importante? Esos son puntos que debemos de debatir. Así resolvemos y estamos todos perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto haber conversado con los tres. Un tema que, por supuesto, hay que seguir debatiendo. Somos Pulso Político. Las conclusiones las sacan ustedes, amigos televidentes. Será hasta el próximo domingo por TC Televisión. Un abrazo para todos. Que tengan un buen día.